Buenas, hoy les estaremos hablando acerca del autoritarismo y el caudillismo, abarcando los años desde el 1844 hasta el 1978. Dicha presentación estará a cargo de Ariadne Gómez y una servidora Santa Durán. Antes que nada, es importante hablarles sobre el autoritarismo, pues es el régimen es un tipo de gobierno que que opone un poder que es impuesto sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, pues aquí se encuentran ligados a una figura militar que ejerce el mando. El mandatario no es elegido por el pueblo, sino que es impuesto de acuerdo a los diferentes intereses que tenga el gobierno. Características. Se existen muchas normas que son represivas y cuyas normas restringen la libertad. También se concentra el poder en una o en pocas personas. No existen negociaciones, no se admite ningún tipo de críticas. Utilizan medios de comunicación para hacer propaganda. También se suprimen los derechos del hombre, la libertad de expresión. Se abusa del mando eliminando la libertad. Se da lo que es la supresión de otros partidos políticos y también se manipula la Constitución y hay baja participación popular. El autoritarismo en la República Dominicana. En la historia dominicana, el autoritarismo congrega lo que por naturaleza es diverso y múltiple, y es tan frecuente que muchas veces no se asienta ni sobre la dureza de las leyes ni sobre la represión, sino que la manipulación y el miedo. Nuestra tradición autoritaria es tan extensa en el tiempo y en el espacio que le ha brotado como una carta de naturalización. Pues en los años de gobierno de la República Dominicana hemos podido ver que los únicos gobiernos que han sido demócratas son el de Ulises Francisco Espaillat y el de Juan Bosch, aunque después de tomar el poder fueron expulsados porque la marejada de la corrupción a la que se enfrentaron los volvió torpes e impotentes. Los dominicanos hemos vivido bajo la subordinación social, donde el autoritarismo ha impuesto y ha originado muchas dificultades para lo que la democracia funcione. Por ejemplo, hemos tenido el gobierno de Balaguer, que implantó un gobierno en el cual existían los aparatos formales para la representación democrática, pero era en esencia un régimen autoritario. También vamos a estar hablando de Trujillo más adelante, quien fue un gobierno autoritario en la República Dominicana. Bien, es momento de hablar sobre el caudillismo. ¿Qué es este fenómeno? Bueno, se conoce como algo político y social que surge en el siglo XIX en toda Latinoamérica. El mismo en ese momento consistía en la llegada de líderes que fuesen carismáticos, cuya forma para que ellos llegaran al poder y poder acceder al gobierno se basaba en mecanismos totalmente informales. Además, al contrario de lo que es el autoritarismo, estos gobiernos llegaban al poder por parte de las personas, de las multitudes, que los apoyaban y los reconocían como líderes en la sociedad. Estas multitudes depositaban en este caudillo la expresión de todos los intereses que tenían y pensaban que eran capaces de resolver cualquier problema común que se le presentase. Por esto es que tenían tanto apoyo. Este apoyo a veces se tornaba en su contra, ya que si el caudillo no cumplía con las esperanzas que el pueblo depositaba en él mismo se veía obligado a retirarse y se decidía a seguir a otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia en la que se encontraba. Este fenómeno ocurrió en Latinoamérica durante prolongados periodos de su historia republicana. En algunos casos desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición, estancamiento económico y político. Sin embargo, en otras partes canalizó las primeras modalidades democráticas y federales. Es decir, este movimiento tuvo diversos cambios. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Este movimiento, este fenómeno fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos decimonónicos. El caudillo fue quien tuvo el poder basado en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Y además, este se denomina como una expresión de puros intereses y capacidad de soluciones. Incluso esto fue clave para que pudiese aparecer así la figura que actualmente se conoce como un dictador y para todas las luchas que ocurrieron entre los partidos políticos anticuados y los que estaban pasados de modas, que eran los llamados decimonónicos. Bien, el caudillismo también tuvo su impacto en lo que fue la República Dominicana. El mismo llega a nosotros a causa de la ausencia de un consenso político. Teníamos escasez de liderazgos sólidos y además había una gran inexistencia de una clase que pudiese gobernar y habían cientos de debilidades de organizaciones políticas. Este fenómeno se afianza a nuestro país en el año 1861 y llega a nosotros con la figura de Pedro Santana y con el proyecto de la anexión a España. Esto provocó la guerra restauradora y consiguió la segunda independencia de la República, abarcando desde 1863 hasta el 1865. Esta figura de caudillo se afianza tanto a la Segunda República y tiene entre sus dos principales representantes en la etapa de los héroes de la Restauración al general Gregorio Luperón y Buenaventura Báez, quienes eran líderes de dos partidos totalmente diferentes, que eran el azul y el rojo, cuando sus colores eran los únicos que los diferenciaban. Todos estos años, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, fueron un verdadero viacrucis para el pueblo dominicano, pues estaba caracterizado por cientos de cambios de gobierno. Habían gobiernos efímeros, dictatoriales, fraudulentos, democráticos, un sinfín de gobiernos cambiantes, pero el que más se tomaba en cuenta entre esos siglos fue el dictador Ulises Eraux, y esto fue porque fue el que más duró en el poder, durando 22 años, desde 1877. Luego, toda esta era social y política que ocurrió toma un nuevo rumbo con la invasión que se dio en Estados Unidos desde 1916 a 1924. Aquí surgieron diversos cambios. En este contexto podemos agregar el Partido Político Dominicano, que fue ajusticiado su líder y caudillo, Rafael Leónidas Trujillo, quien fue brutalmente asesinado el 30 de mayo de 1961. Este era un tirano de marca mayor y su desaparición física también se llevó consigo su organización política. Es decir, al morir Rafael Leónidas Trujillo, todo lo que él había hecho en el poder se fue consigo. Sin embargo, es un hecho que el pueblo dominicano siempre va a recordar. Vemos cómo Rafael Leónidas Trujillo intenta hacer en el país diversos cambios y lo logra.
Luego continuamos con la situación que se vive en la reforma, en el Partido de la Reforma Social Cristiano, cuando muere el doctor Joaquín Balaguer. Iba de mal en peor porque tenía diversos conflictos internos, renuncias, expulsiones, transfugios, divisiones, y se convierte en un partido de un dígito en el recuadro electoral. Y esto es porque menos personas votan por este caudillo, ya que, como mencioné antes, el caudillismo es afianzado por las multitudes que depositan todas sus esperanzas en el caudillo a elegir. Con todo lo antes mencionado, se puede concluir que el caudillismo, los caudillos, sin importar en qué momento aparecieron, fueron un mal necesario, que entró el caos con ellos, pero también trajo consigo muchas soluciones. Ahora bien, es momento de hablar más a fondo de Rafael Leónidas Trujillo. Bien, este nace en San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, con la que ahora se llama la ciudad de Trujillo, en honor a él. El 30 de mayo de 1961, como antes mencioné, fue brutalmente asesinado, conocido como el dictador dominicano que gobernó la República desde 1930 hasta que fue asesinado. Ejerció la presidencia del ejército de 1930 a 1938, luego de 1942 hasta el 1952, durando 10 años en el gobierno. Y luego, para alcanzar sus 30 años, fue gobernando de forma totalmente indirecta, es decir, se ocultaba detrás de los presidentes, los utilizaba como títeres, y esto sucedió en el 1938 hasta el 42, 1952 hasta el 1961. Y estos 30 años que duró en el gobierno se conocen como la era de Trujillo, considerado como una de las tiranías más sangrientas que pudo vivir toda Latinoamérica. Era caracterizado por tener anticomunismo, represión a toda la oposición y por tener culto a sí mismo, a su personalidad. Trujillo era una persona totalmente egocéntrica. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos, porque Trujillo respetaba sus derechos, pero no los de los demás. Sumergió al país en un estado de pánico y respeto, entre comillas, donde una muerte podría ser encubierta como un accidente y cualquier persona sindicada como desafectada podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esta práctica. Luego de que ocurría un mal, se culpaba a cualquiera por tapar a alguien que tuviese poder. Ahora bien, entre las características de este gobierno podemos destacar la política económica que sucede bajo el gobierno de Trujillo. La misma verifica un cierto bienestar económico para nuestro país, ya que fue fundamental en eliminar el endeudamiento externo, y eso es algo positivo. Sin embargo, la promoción de importaciones y el fomento de la producción nacional se vieron un poco afectados aquí. Es hasta el 15 de agosto del año 1938 cuando se inaugura el puerto del llamado Santo Domingo, y esto impulsa de manera significativa actividades comerciales que vayan con el exterior, buscando dar al pueblo más ganancias. Luego, el 24 de septiembre, 2 años después, se firma el Tratado Trujillo-Hall. Es un acuerdo que se derogó la Convención Dominico-Americana firmada este mismo año, en 1924, y se restablece el control absoluto de las aduanas por parte de las autoridades dominicanas. Las autoridades dominicanas se veían más involucradas aquí. Luego, en el año 1941, Trujillo compra la sucursal del banco, y es gracias a esto que se funda el Banco Banreservas, y luego en 1947 funda el Banco Central de la República Dominicana, y el 10 de enero de ese mismo año, gracias a Trujillo, es que nosotros a día de hoy tenemos el peso dominicano como nuestra moneda oficial, y así se termina de usar el dólar estadounidense, tratando de eliminar esas afianzas. Trujillo salda la deuda externa del país ascendente a $9.271.855 americanos. Además, desde 1945 hasta el 1950, propicia un proceso de industrialización en el país, sobre todo para los agropecuarios. Ahora bien, el genocidio ocurrido en el 1937 se conoce como la matanza de haitianos. Esto es porque Trujillo siempre se mostraba preocupado por la inmigración haitiana a la República Dominicana, pero sin embargo era una forma de ocultar su racismo. Desarrolló una política xenófoba en el país. Iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecinos, a los haitianos, e incluso afectaba a aquellos dominicanos que tenían una piel significativamente oscura, es decir, negra, casi igual a la de los haitianos. Es hasta octubre de 1933 cuando Trujillo decide viajar a Haití para reunirse con el presidente de allí y le propone revisar el acuerdo anterior de 1929 para que se tomaran en cuenta los límites de la frontera. Vincent, que era el presidente haitiano, acepta, y en marzo de 1936 ambos presidentes firman un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites de la frontera. Pero todo esto lo que hace es encubrir el deseo que tenía Trujillo de eliminar a los haitianos. Y este deseo se desata en el año 1933, desde el 28 de septiembre hasta el 8 de octubre, que es el tiempo que Trujillo dura asesinando a haitianos. Decidió el genocidio de miles de haitianos que estaban en la zona de la frontera dominicana con Haití, en un evento que se conoce actualmente como la masacre de Perejil o como el Corte. Tropas del ejército dominicano mataron alrededor de 15.000 o 20.000 personas de origen natalmente haitiano y algunos de piel muy oscura dominicanos. Este hecho se justificó con el pretexto de eliminar supuestas infiltraciones, porque Trujillo tenía, según él, miedo a conspiraciones, y esto fue una represalia por la idea de que el gobierno haitiano estaba cooperando con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. Ahora los dejo con mi compañera. Es importante mencionar otras características de su gobierno, entre las que se encuentra que este gobierno, desde su inicio, recurrió a la represión política y suprimió las libertades públicas. Además, creó empresas y otras las compró para su beneficio y el de su familia. También utilizó el Estado para su propio provecho, personal, reprimió a sus enemigos políticos y a los que él sospechaba que lo eran. También su estilo represivo y dictatorial para gobernar hizo que se perdieran muchas vidas útiles.
Además, hizo un manejo de la Constitución para su convivencia política. También realizó cambios en su gabinete por razones de estrategia política, cuando éste quería simular que era un demócrata y que respetaba al pueblo y a las leyes del país. Además, contribuyó a crear una nueva clase social llegada a él exclusivamente y alternó el poder con personas que le eran incondicionales. Además, ordenó el apresamiento y el asesinato de miles de dominicanos, entre los que se encontraban intelectuales, personas valiosas de la sociedad y con vidas útiles. Muerte de Trujillo. Finalmente, el martes 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ametrallado en una emboscada tramada por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sahara, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tuntunti, Cáceres Michael, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amián Martilló, Antonio Inver Barrera, Pedro Libro Cedeño y Huáscar Tejeda. Pues fue asesinado en las afueras de la capital dominicana. En los siguientes meses de ser asesinado, toda su familia fue exiliada del país y lo que él mismo había bautizado la era de Trujillo había llegado a su fin. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias. Compañera, muestra las referencias bibliográficas y las evidencias de trabajo en equipo.